4 minutos pasan de las 3 de la tarde en la República Argentina toda. Bueno, en el día de ayer supimos algo que nos imaginábamos y sobre todo escuchando a los familiares, ¿no?, de los tripulantes fallecidos del ARA San Juan, que además de que no les dio la importancia, la contención que se merecían estos familiares por parte del gobierno de Cambiemos, además tuvieron yo no sé cómo decirlo, porque me salen todas cosas muy feas de adentro, la maldad de seguirlos, de hacerles espionaje, de que se les filtrara gente al mejor estilo de aquellos años con lo que decíamos al principio, con Astiz, ¿no?, inmiscuido para escuchar qué pensaban, qué hablaban. Recordemos que en la época de Macri los recibió durante media hora nada más. Después el expresidente se fue a jugar, no sé si al pádel o qué, y después no tuvieron muchas más respuestas, en absoluto. Y también los mismos familiares, hoy, en el día de ayer, supieron realmente que lo que ellos sospechaban era una realidad, y era que habían sufrido espionaje ilegal. La verdad que muy perverso todo. Esto se logró gracias a la interventora de la AFI, Cristina Camaño, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que coincidieron en básicamente darlo primero a conocer a los familiares, otro cambio de cómo se maneja este gobierno con el dolor, y que no se enteraran con las publicaciones, pero dado que en Clarín, Infobae y todos estos medios hegemónicos la noticia parece que no les importó en absoluto, estos pequeños medios de los que nosotros formamos parte y estamos armando una familia, vamos a hacerlos oír y que estén más presentes que nunca, y por eso estamos en comunicación con el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Muy buenas tardes, Agustín, gracias por atendernos. Acá Julián y Úrsula. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Cómo va Úrsula? Y espantada. Sinceramente, sí, a uno no sabe cómo pensar estas cosas, ¿no? Sí, yo ayer decía que es ilegal e inhumano, ¿no? Total. Porque ciertamente en el momento en donde los recursos del Estado tendrían que haber estado puestos en proseguir la búsqueda, en seguir adelante las investigaciones, en tratar de contener a los familiares, la respuesta del Estado macrista fue exactamente otra, fue espiarlos, hacer espionaje, hacer la inteligencia ilegal, ¿no? Uh-huh. Yo a veces he tratado porque uno a veces pierde dimensión, pero invito a ponernos en el momento, ¿no? Era segundo semestre del 2018, hacía poco tiempo que se había desaparecido el ARA San Juan. Uh-huh. El colectivo de familiares estaba integrado por padres y madres que habían perdido a su hijo, por esposas que habían perdido a su esposo y por hijos e hijas que habían perdido a su padre, con un alto grado de vulnerabilidad emocional en ese momento, ¿no? Porque hacía pocos días o meses que su vida había cambiado, la vida de ellos había cambiado notablemente, ¿no? Sí, en ese marco sí, deciden montar una acción de espionaje para espiar y para obtener información de ese colectivo de familiares que fue el colectivo que sin ninguna duda mantuvo alto en la opinión pública todo lo que era el reclamo de la búsqueda de San Juan. Recordemos y hagamos de paso un reconocimiento, ¿no? Porque sin la tenacidad de ellos la búsqueda no se hubiese continuado. Sí, ministro, yo siempre digo que suena muy feo lo que voy a decir, pero es que tuvo suerte, ¿no? Tuvieron suerte porque no fue una foto que pudieran sacar de un desastre, sino que es algo que nos lo tenemos que imaginar, no esa tragedia, porque no había foto, no había, digamos, ¿no? Siempre la comparo con la tragedia de Once, ¿no? Que no nos podemos olvidar nunca esas imágenes. Bueno, ellos tuvieron esta suerte de que como no hubo foto, como no hubo, me parece que se tuvieron la posibilidad de que se olvidara más rápido, ¿no? Pero yo me puse a leer con bastante atención cómo lo seguían a los familiares, y era básicamente para
decirle a la cabeza de quien llevaba el espionaje, que no puede ser otro que el expresidente, qué preguntas les iban a hacer, cómo se sentían, ¿no? Es de una bajeza total. Sí, hay que tener la cabeza bastante pervertida, ¿no? No, sí. Para hacer una acción de esta característica, ¿no? Porque claramente yo creo que lo que buscaban era que, como el tema les incomodaba y como los familiares eran los que los mantenían vigentes, los mantenían en la opinión pública, supongo yo que habrán hecho algo de inteligencia para tratar de ver de qué manera podían descalificar o desprestigiar a esa organización de familiares, y también para brindarle información a los funcionarios y al propio presidente, expresidente en ese momento, de las inquietudes y de las preguntas, ¿no? Porque los familiares, antes de esta constatación de la denuncia que presenta ayer la doctora Camaño, ya habían dicho en distintas declaraciones que les parecía que muchas veces cuando iban con preguntas los funcionarios sabían de las preguntas porque las respuestas eran automáticas, digamos, claro, ¿no? claro. Entonces claramente que es un hecho que merece toda la condena desde el punto de vista institucional, porque es de vuelta a utilizar la agencia de inteligencia claramente en forma ilegal, pero también una condena desde el punto de vista humano, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, todo el aparato del Estado puesto en este espionaje, ¿no? En vez de estar claro, como... ¿a quién se le puede ocurrir investigar a mujeres que perdieron a su esposo, a madres que perdieron a su hijo? No, es una locura mirado desde cualquier punto de vista. Usted tiene contacto con los familiares, ¿no? Sí. Y nosotros inmediatamente que la doctora Camaño presentó la denuncia, nosotros le comunicamos a los familiares, queríamos que se enteren ellos antes que se haga el comunicado con la prensa, y bueno, así lo hicimos. Tenemos contacto. Cuando yo llegué al Ministerio de Defensa, lo primero que hice fue, además de reunirme en 3 oportunidades con ellos, designar una funcionaria que es mi jefa de gabinete, la licenciada Alberdi, para que sea la que tenga contacto directo con ellos. Así que todos ellos tienen el teléfono personal, el celular de Ana Alberdi, y se comunican en forma permanente con ellos para prestarle atención a cualquier circunstancia o cualquier situación que pudiesen padecer o pudiesen estar sufriendo. Y bueno, y con ellos también hicimos un plan de trabajo que una gran parte lo pudimos ejecutar, y otra quedará para el año que viene, pandemia mediante. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros nos comprometimos a que se iba a producir el ascenso post-mortem. Sí. Al grado eso fue en marzo que se hizo. Eso fue en marzo. Sí. Eso anunció el presidente el 1 de marzo, y esa misma semana se firmó el decreto del ascenso post-mortem a la totalidad de a los 44 submarinistas. Decidimos trabajar en un portal y depende del Ministerio de Defensa, es un portal oficial, pero que está destinado exclusivamente a rendirle homenaje a los 44 submarinistas, y esto lo presentamos hace pocos días y lo pusimos en funcionamiento. Teníamos programado también hacer un homenaje en el océano, a la altura donde se encontró ahora San Juan. Los íbamos a llevar a los familiares en el Almirante Irizar, el buque más importante que tiene la Armada, pero bueno, eso no se pudo hacer obviamente por la pandemia. Y teníamos también planificado un memorial para construir en Mar del Plata. En Mar del Plata hay un cenotafio que está dentro de la base naval de Mar del Plata. Ahora queremos hacer un memorial que esté afuera, que pueda ser de acceso libre al público. Bueno, todas esas cosas se nos fueron demorando por dentro de la pandemia, pero las vamos a concretar y llevar adelante. La respuesta de ellos ante la comunicación fue diversa, ¿no? Muchos nos dijeron, lo intuía, lo sabía, esto lo único que hace es confirmar mis sospechas, y otros muy tristes, muy enojados, con mucha bronca, es
remover un dolor desde el peor lugar, digamos, ¿no? Y sí, porque estas cosas hacen que no se repita de nuevo de alguna manera la tragedia. Leí que la jueza de la causa habló que para ella esto es como una AMIA a 900 metros de profundidad. Tremendas las declaraciones de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. Sí, me habían comentado hoy declaraciones de esas características. Sí. La verdad que son tremendas las declaraciones. Se podría haber encontrado otro ejemplo, ¿no? Lo de la AMIA fue un atentado terrorista. Sí, pasa que acá también se habla, yo me acuerdo cuando empezaron las noticias de la desaparición primero y después, bueno, que había sido un ataque, que que estaba cerca de las islas, y que había sido, de todo. La verdad que tuvimos de todo, como no se sabe tampoco básicamente lo que sucedió. Hay un informe que es un informe muy bueno que se hizo en la comisión investigadora que funcionó en el Congreso. La jueza también hizo una tarea y delimitó las responsabilidades penales debajo del jefe del Estado Mayor de la Armada. Nosotros estamos terminando aquí la instrucción militar para ver cuáles son las responsabilidades militares desde el punto de vista de la conducción militar. Sí. Así que... Porque los funcionarios, tengo entendido, por ejemplo, Aguad quedaron fuera de la causa en ese momento. No solamente Aguad, quedó fuera de la causa el jefe de la Armada en ese momento. Y eso... las responsabilidades finales debajo del jefe de la causa, del jefe de la Armada. Es increíble. ¿Y cómo sigue? Bueno, ahora supongo yo que en este caso de inteligencia de la denuncia presentada por la doctora Camaño, habrá que esperar cuál es la actuación del juez. En el caso de la causa que lleva la doctora Yáñez, fue elevada a juicio oral. Los procesamientos que dictaminó la doctora fueron apelados en general por los abogados de los familiares, que quedaron disconformes con ese procesamiento. Habrá que ver cómo se resuelven cada una de esas apelaciones y después habrá que ver que se lleve adelante el juicio oral. Clarísimo. Bueno, ministro, la verdad que es otro trato, ¿no? Con estos familiares que como decíamos vuelven y vuelven. Nosotros queremos traerlo, recordarlo y señalar también este espionaje porque no es menor. Para nada, menor junto con el que nos enteramos hoy que hizo todo el macrismo en el 2017 en la provincia. Pero muchísimas gracias por su tiempo y bueno, si tiene contacto con esos familiares, hacerle llegar el cariño de muchos argentinos y argentinas. Bueno, muchas gracias, Úrsula. Un saludo. Adiós. Un saludo. Hablábamos con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, sobre, esto que parece para muchos familiares era un silencio a gritos, que estaban siendo espiados. De hecho, hoy escuchaba a uno de los familiares que salían disfrazados. Me hizo acordar también a las madres, que también se disfrazaban. La verdad que es un horror. Y quiero terminar con una frase de nuestro expresidente Mauricio Macri sobre este tema, y es: el océano es muy grande y el submarino es muy